Espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido OA, opinión y análisis. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 6 de la tarde con 6 minutos. 6 minutos han pasado desde que el reloj marcara las 6 de la tarde y a esta hora le damos la bienvenida al doctor Rommel Jurado, analista en materia jurídica y también política, a quien le hemos invitado para tratar de desentramar un poco esta coyuntura que estamos viviendo. Hace algunas semanas, desde que más o menos se conociera, desde pasada la primera vuelta electoral, se han venido desarrollando una serie de escenarios en los que al parecer, el gobierno encabezado por el presidente candidato Daniel Noboa se ha abierto a algunos frentes. Ustedes dirán, ¿a qué te refieres con frentes? Bueno, se ha buscado temas de conversación o temas de contrapunto en los que el mandatario ha buscado marcar distancias con algunos sectores políticos, pero también con algunos sectores sociales. Voy a mencionar algunos de ellos. El presidente primero en algún momento hizo una referencia a qué se podría atribuir el voto mayoritario que obtuvo su contrincante, quién será su contrincante en la segunda vuelta, Luisa González, en provincias como de la costa, ¿no? O en las provincias de la costa. Luego, el presidente se ha abierto un segundo frente al intentar llevar a la Asamblea a que le aprueben una moción que no era necesaria, para supuestamente autorizarle, insisto, que no se necesitaba tal autorización por parte de la Asamblea a una búsqueda de cooperación internacional para que fuerzas especiales de otros países colaboren con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate de la delincuencia. Un tercer frente se ha abierto con trabajadores de empresas públicas, con el caso de CENEL, CNT y ayer se conocía que también Petroecuador, al obligar a empleados públicos a devolver valores que supuestamente, según sentencias de la Corte Constitucional, habrían sido pagados en exceso a estos trabajadores públicos o a estos empleados públicos. Otro frente con el sector petrolero, con la insistencia, por ejemplo, de pasar a manos privadas el campo Sacha. Y uno se pregunta, ¿es parte de una estrategia electoral tantos frentes? Rommel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Daniel. Siempre conversar contigo es un placer y también con tu audiencia. En efecto, cuando uno mira la situación del gobierno nacional con todos estos frentes abiertos, lo que se pregunta es por qué razón lo hacen, si en efecto forma parte de alguna estrategia de carácter electoral. Desde mi perspectiva, no es así. Desde mi perspectiva, el presidente Daniel Noboa y su grupo cercano, sus seguidores, creían que iban a ganar la presidencia en primera vuelta. Esa fue su gran apuesta. Pues la voluntad del pueblo ecuatoriano fue que no sea así. Hubo literalmente un empate entre las dos fuerzas políticas que ahora son finalistas, la Revolución Ciudadana y ADN, entre Luisa González y Daniel Noboa. Y desde ahí ya se produjeron unas divergencias en el tratamiento político de la comunicación y de pues, los frentes que se abrieron. Por una parte, Luisa González capitalizó esto como una victoria. En cambio, el presidente Noboa abandonó a sus seguidores y dejó a la prensa sin la rueda de prensa que se había anunciado. Y luego hubo una serie de acusaciones que insultaron la dignidad de aquellas personas que no votaron por el presidente Daniel Noboa, porque él afirmó que quien no votaba por él era delincuente. Entonces eso generó muchas reacciones, sobre todo una de la propia candidata de la Revolución Ciudadana, que le emplazó a respetar a la ciudadanía, a respetar la dignidad de los ciudadanos e hizo un llamado a la unidad. Luego están todas estas cosas que han sucedido, ¿no? La reactivación del caso de los cuatro de Guayaquil, que sigue proyectando una cierta imagen del gobierno y de las Fuerzas Armadas en la sociedad, que no es una imagen beneficiosa porque ese es un crimen horroroso, terrible, que no debe quedar en impunidad. Esta resolución que saca la Asamblea Nacional. Como tú has dicho, el presidente Noboa, intentando dar un golpe de efecto, trata de decirle, de obligarle a la Asamblea Nacional a respaldar una posición suya de solicitar
este apoyo a fuerzas armadas especializadas para apoyar a las Fuerzas Armadas del Ecuador en el combate a la delincuencia. Esto tiene varias lecturas. En primer lugar, hay mucha gente que ha señalado con cierta razón que esta es una ofensa a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Se les está diciendo que son ineptas, que no son suficientes para contener los problemas de delincuencia que tenemos en el Ecuador, a la Policía Nacional también. Y esto un poco descalifica a las Fuerzas Armadas. Esa descalificación se hace más grande, si quieres, tiene más problemas, genera más fisuras, cuando la Asamblea Nacional declara también al ministro Giancarlo Lofredo como responsable político de la desaparición y el asesinato de los 4 niños de Guayaquil. Y hay algo que es desesperado, desde mi perspectiva es desesperado y muestra que las Fuerzas Armadas, o al menos el Ministerio de Defensa o el Comando Conjunto, sienten que hay una situación crítica. Y ese acto desesperado es que se hace un comunicado público, pero no es un comunicado público dirigido a la ciudadanía, sino dirigido a los soldados. En pocas palabras se les dice, soldados de aire, de mar, de tierra, recuerden que ustedes tienen que incluso ofrecer su vida en esta lucha contra el narcotráfico. Es una especie de desesperado llamado a la unión, invocando una serie de valores, pero llegando a estos extremos. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué se abren tantos frentes? Además, lo que tú has dicho, ¿no? Despedir trabajadores de Petroecuador o reembolsar dineros que les habían sido asignados. Hasta Bueno, eso siete no años depende sin tanto del gobierno, sino de la sueldo. Corte Sí. Constitucional a trabajadores de ciertas empresas. Pero todo va creando la imagen de que el gobierno nacional está en conflicto con todo el mundo. Esta denuncia reciente de que los chalecos y los cascos entregados a las Fuerzas Armadas no cumplen los estándares, que la adquisición, así se ha denunciado, pues supuestamente se ha pagado un sobreprecio, pero lo más grave es que estos elementos que deberían dar seguridad a las fuerzas policiales y militares en realidad les exponen porque no sirven adecuadamente para el fin que deben tener, es decir, protegerles de disparos de armas de fuego. Todo esto lo que hace pensar es que hay una política errática, y esa política errática, desde mi perspectiva, está basada en los resultados, pero en la reacción del presidente Noboa con respecto a los resultados. Y No ahí, olvidemos que ujú. No, no, por sí, favor, Rommel, discúlpame, yo te interrumpí. sí, lo que decía es que no olvidemos que ha habido un cambio tanto de ministros muy fuerte, lo hemos registrado, al principio fueron 11, después Buen Año también se fue, asume un nuevo ministro del Interior, hay un enfrentamiento con los policías. Este cambio, lo que me dice a mí es, esto poniéndolo, es mi reflexión, es mi hipótesis, que el presidente Noboa dice, me hicieron muchas promesas respecto de los resultados electorales y mis ministros avalaban esas promesas. Esos resultados no son los que me prometieron. Ujú. Los que me prometieron esas cosas deben irse para afuera y cambia de ministros. Y me parece que también en su círculo, alrededor de la campaña, hace cambios importantes. Se quedan los que le han resultado más leales y efectivos y se van los que no resultaron tan efectivos. Pero ese cambio produce una especie de desorientación. Se pierde esta idea de llevamos una campaña y una actuación del gobierno, que están confundidas porque es un presidente candidato más o menos en una misma dirección y con una misma práctica de comunicación política. Y ahí, Parece que ahí hay unos desacuerdos, sí. unos Y desencuentros. ahí tú planteas una clave, Rommel, que a mí me gustaría tratar de entender. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nosotros escuchamos una declaración de Daniel Noboa y caemos en la incertidumbre si nos está hablando como presidente o nos está hablando como candidato? Y voy a citar algunos ejemplos tomando algunos que en un artículo que publicara ayer la fraterna Radio Pichincha yo podía identificar. Por ejemplo, ¿no? La supuesta exportación de electricidad a Colombia, que luego le desmintieron, ¿no? Eh, este supuesto apoyo que se necesitaba de la Asamblea para que puedan buscar el ingreso de fuerzas especiales de países aliados para enfrentar el crimen organizado. El hallazgo de las supuestas 2.000 hectáreas de sembríos de coca, ¿no?
y la promesa de poner fin a los apagones. Estas declaraciones, en algún momento uno cruzan la línea entre el presidente candidato o se quedan en una zona gris. No sé cómo entenderlas. Y yo supongo que seguramente a ciudadanos, ciudadanas que reciben esta información sin un contexto, nos podría confundir. Mira, más que confundirnos, lo que hace es mentirnos. El presidente nos miente, nos dice cosas falsas, imprecisas, inexactas. Pero como ahora hay medios, como para mencionar un nombre, Lupa Media, que hace contrastación o el llamado fact-checking, es decir, la verificación de que lo que dice el presidente sea correcto, preciso, acertado, y nos van diciendo, aquí hay una mentira, aquí hay otra mentira, aquí hay otra mentira. Y por otra parte, cuando hizo afirmaciones sobre los resultados electorales, diciendo que había supuestas irregularidades y masivas y no sé qué, pues salió la misión de observación de la OEA a decirle, no señor, no es verdad, no hay tales irregularidades o al menos no han sido denunciadas. Cuando salió a decir que sus resultados coincidían con los de la misión de observación salió y dijo, no señor, mis resultados coinciden con los del CNE. Y así muchas cosas. Cuando salió a decir que vendíamos energía a Colombia, salieron a precisarle que no, que de ninguna manera, que no era así, que no vendíamos energía a Colombia. Y lo que has dicho, el fin de los apagones, que se postergó por muchas veces. Entonces tenemos un presidente que nos miente, que tiene como estrategia de comunicación política mentirnos y esperanzarnos sobre asuntos que nos importan. Y también hay una estrategia del miedo. Por ejemplo, Lofredo salió a decir, y no sabemos con qué datos porque no han sido revelados, a lo mejor sea también una mentira, que supuestamente las organizaciones delincuenciales están reabasteciéndose para hacer de marzo un mes supremamente violento, justo el mes anterior a las elecciones. Esta estrategia del miedo, que no sabemos si es cierta, puede ser una mentira también, lo que busca es motivarnos a votar por estas acciones de fuerza que nos propone el gobierno y la candidatura, ya es difícil distinguir, de Daniel Noboa. Entonces, mentira y miedo parece ser los ejes con los que se está manejando la dirección del gobierno, pero también la campaña electoral, porque ya son indistinguibles. Ya uno no sabe si está delante del candidato o del presidente, ya no sabe si está delante del ministro o de un estratega de campaña. Ya es indistinguible, no podemos saber en qué condición están actuando y con qué fines están actuando, si están pensando en los altos objetivos del Estado o solamente están pensando en la reelección del presidente Noboa. Con eso, y con esa preocupación es con la que uno se queda. Y las siguientes semanas, sin duda, también podremos enfrentar una avalancha de encuestas, Rommel. ¿Hasta qué punto ese tipo de estrategias buscan precisamente llegar al votante? ¿No? Y tratar de convencer que finalmente ya hay alguien que tiene ganada la segunda vuelta, entonces ¿para qué desperdiciar el voto por la otra opción? Mira, no, yo creo que esa fue la estrategia de la primera vuelta. En la primera vuelta se promovió la idea de que Noboa ganaba por 8, por 10 puntos en primera vuelta y que ya no era necesaria una segunda vuelta, que era presidente. Y entonces mucha gente dice, bueno, si va a ser él el presidente, pues ya decidámonos y apoyémosle, consolidemos la tendencia, se suman al ganador. Pero cuando la gente se da cuenta que ha sido engañada, que en realidad las distancias no eran tan grandes, que no era verdad que ya ganaba por 8 puntos, y dicen, yo por eso voté por ese candidato, pero ahora se dan cuenta que hay un empate. Eso podría cambiar las preferencias. Por otro lado, no olvidemos que hay una votación en disputa. Si quieres, hacemos el análisis de esa votación en disputa, que son por un lado, pues los 5 puntos y poquito de Isa, los 2,67 de la señora Andrea González y los 3,96 puntos porcentuales que suman todos los 12 candidatos unidos, como si fuera una sola Casi votación. Entonces, 400.000 ahí votos. se están barajando hipótesis de cómo eventualmente eso podría moverse. Y precisamente uno se pregunta, a ver, por ejemplo, voy a tomar un candidato al azar, Víctor Arauz, candidato por Pueblo, Igualdad y Democracia, el PID, Uh -huh. ¿puede endosar los votos a alguien
a una de las dos opciones electorales. Los candidatos que tuvieron menos rangos de votación pueden hacer ese endoso. Ni los que tienen menos ni los que tienen más. Los votos no son endosables. ¿Qué es lo que suele suceder? Digamos que tú no has votado por la Revolución Ciudadana, sino que has votado por Pachacuti, por el señor Leonidas Issa. Tu voto o el voto de estas personas tiene unas tendencias ideológicas, unas tendencias políticas. Entonces, uno podría decir, buena parte de este voto se va a movilizar a la tendencia, al candidato, me lo tienen dicho, a la candidata de la tendencia. Pero lo mismo pasa en el caso de, por ejemplo, Luisa González, Andrea González González. Nader. También una buena parte del voto, que es un voto de derecha, se movilizará hacia su propia tendencia, es decir, a Daniel Noboa. No todo el voto se movilizará hacia allá. Una parte del voto irá a los nulos y blancos que históricamente aumentan en segunda vuelta. Y una pequeña parte de las dos tendencias irá a la otra tendencia. ¿Sí me explico? Es Muy decir, bien. todavía cada una de las dos opciones de segunda vuelta, no es que pueden decir mi 44 punto tanto o mi otro 44 punto tanto, son ya duros, están conmigo, no se van a poder cambiar de bando, o de opción, más bien dicho, que de bando. Esa es otra cosa, mira, son dos procesos diferentes. El voto en disputa del que estábamos hablando Ujú, es el voto de los candidatos que quedaron tercera y cuarta, ujú. tercero y cuarta, y de los otros 12. Esos votos se van a distribuir, desde mi perspectiva, por la tendencia ideológica, es decir, van a migrar a su propia tendencia la mayor parte, en el mayor porcentaje, y a la tendencia contraria una pequeña parte, y una pequeña parte también va a ir a nulos blancos. Si eso fuera así y tú sumas las dos tendencias, los votos de las dos tendencias, eso implicaría una ventaja para la candidata González, pero esta es una hipótesis de distribución. No estoy diciendo que ya sea así, Ujú. sino que lo que nos dice la razón, la experiencia, la historia, es que los votantes de una tendencia migran mayoritariamente hacia esa tendencia. Con esto y con esa reflexión final, queremos agradecerle a Rommel Jurado por siempre ayudarnos a ir desentrañando la coyuntura, entender cuáles son los contextos de esa coyuntura y cuáles son las proyecciones, por ejemplo, de cara a lo que será una segunda vuelta electoral. Rommel, siempre muy agradecido contigo. Igualmente, estimado Daniel, contigo y con tu audiencia. Que tengan buena tarde. Buena tarde para el analista político y también en temas jurídicos, Rommel Jurado. Vamos a continuar revisando noticias. Pónganos atención porque tenemos más que contarles. Hay lluvia en varios sectores de Quito. Por favor, conduzca con cuidado, sobre todo en el sur de Quito. Hay reportes de que algunos barrios tienen anegación o la subida de niveles de agua, sobre todo a nivel de vía pública. Por favor, circulen con cuidado. Recuerden, si es que existe una emergencia, repórtenla a través del 911. Los cuerpos de seguridad del distrito están precisamente para atender a la ciudadanía en momentos como este. 18 horas con 25 minutos. Vamos con más noticias. Para reducir los siniestros de tránsito y garantizar la movilidad ordenada durante el feriado de Carnaval, 1.700 agentes civiles ejecutarán operativos especiales en puntos de alta concurrencia, gestionando cierres y desvíos en los 38 desfiles programados desde el viernes 28 de febrero hasta el próximo martes 4 de marzo. La Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT, ejecutará patrullajes constantes, también la instalación de equipo logístico para que los conductores reduzcan la velocidad. Los operativos serán focalizados e interinstitucionales y contemplarán además otras acciones. La presencia del personal de la AMT en los eventos ayudará, por ejemplo, a mantener el orden en las vías, implementando cierres y desvíos. Además, en los lugares de concurrencia masiva se controlará el buen uso del espacio público. No es cuestión de que usted vaya y parquee el carro sobre la vereda, en otras palabras. El paseo dominical, el denominado ciclopaseo, se llevará a cabo con normalidad el próximo domingo 2 de marzo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, compartiendo ciertos espacios con el desfile de carnaval de Quito.
Y ante las dudas expresadas por varios vecinos y vecinas respecto de qué ha pasado con el Boulevard Los Chiris, le contamos que el municipio de Quito avanza con los trabajos contemplados en el contrato original del Boulevard de Las Chiris. Como parte de esta fase final se instalan 21 estructuras arquitectónicas con iluminación LED sin generar costos adicionales al monto inicial de inversión. Las estructuras fueron importadas y cuentan con un recubrimiento de acero inoxidable. Cada una de estas estructuras tiene la forma de la letra L, de 6 metros de alto por 6 metros de ancho, un homenaje a la ex tribuna de los Chiris que por años estuvo en este sitio. Las luminarias incorporan tecnología RGB, la que permite una combinación de colores rojo, verde y azul para generar distintos efectos de iluminación y crear un ambiente dinámico y moderno en ese espacio público. El municipio recomienda a la ciudadanía transitar con precaución en la zona y respetar la señalización de obras mientras se ejecutan estos trabajos. Los horarios de intervención son rotativos, tanto en la mañana como en la noche. El nuevo bulevar se construyó con la participación de la comunidad que aportó ideas para transformar una zona que era insegura en un espacio moderno e inclusivo. Ahora cuenta con camineras renovadas, accesibilidad universal, una zona canina, juegos infantiles y áreas verdes con más de 50,000 plantas y 200 árboles. Además, se incorporó una pileta en homenaje a la libertad de expresión. 18:28. Y vamos a cerrar este informativo con noticias de deporte. Barcelona está en la fase 3 de la Copa Libertadores y ahora jugará contra el Corinthians de Brasil, que eliminó a la Universidad Central de Venezuela 4-3 en el marcador global, ¿no? Esto luego de que Barcelona ayer en un partido que no estuvo exento de drama dejara fuera del torneo internacional al Club Deportivo El Nacional. El Vitri quedó afuera, ¿no? Luego de haberse adelantado incluso en el marcador, forzando, como se estaba con el gol de Ledesma, se había forzado ya a la ejecución de tiros penales, pero el delantero uruguayo de Barcelona, que está enchufado, logró empatar el partido y así terminó el encuentro en el Monumental. Por su parte, el Corinthians, conocido como el Timao, ¿no?, cuenta con su figura mundial, el neerlandés Memphis Depay, de 31 años, que tiene pasado en el Lyon, en el PSV, en el Manchester United, en el Atlético de Madrid y en el Barcelona de Europa, sí, ¿no? El FCB. Mundialista y figura de la selección de Holanda, por ejemplo, Depay ha jugado contra Ecuador tanto en un amistoso como en el Mundial 2022, cuando empatamos con Países Bajos, ¿no? En este club también juegan los ecuatorianos Félix Torres y Diego Palacios. Este último regresó luego de una lesión y apenas sumó algunos minutos. Por su parte, Torres ha sido titular, sin embargo, en el último trimestre ha ingresado desde la banca de suplentes. A nivel local, Corinthians está disputando el campeonato paulista, siendo primero por encima de Mirasol, Botafogo y otros clubes, ¿no? El partido de ida se jugará en Guayaquil entre el miércoles 5 de marzo, mientras que el duelo de vuelta será el 12 de marzo en el Arena del Corinthians. Son las 18:30. Finalizamos así esta emisión de 102.9 Noticias. Gentilmente agradecidos por su sintonía. Gracias a todos quienes también se han conectado a través del streaming, nos han apoyado con un like, han compartido la transmisión para así este esfuerzo de este medio público de la ciudad de Quito pueda llegar a más personas. A nombre del señor Fabián Muñoz, que estuvo al frente de la transmisión técnica, el señor Stalin Ampudia, conductor de la transmisión de streaming, Juan Carlos Encalada, generador de contenidos para redes sociales. Este humilde servidor obrero de la comunicación, Daniel Montalvo, les dice gracias, tengan una excelente noche. Hasta aquí, 102.9 Noticias, con la actualidad de la información y el diálogo directo con los protagonistas. Nos encontraremos en las próximas emisiones. 102.9 Noticias. Gracias por su sintonía.